Estamos al aire. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Para el Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia, es un placer darles la bienvenida a esta tercera actividad del año titulada Desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y adolescentes en la religión latinoamericana. Los casos de Honduras, Paraguay y Costa Rica. Este evento se desarrolla en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra cada 11 de octubre para promover los derechos de las niñas y adolescentes y derribar barreras y desigualdades de género que existen entre niños y niñas. Le cedo la palabra a la licenciada Natalia Alvarado, quien va a moderar esta actividad. Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Natalia Alvarado y soy parte del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Para quienes no lo conocen, es un espacio que está formado por académicos y académicas de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y el Tecnológico. En este espacio vamos a tener la participación de 3 personas ponentes que nos acompañan. Una persona desde Honduras, la doctora Juanita Lobo, una persona desde Paraguay, la máster Fátima Huerta, y una compañera de Costa Rica, la máster Miroslava Bonilla. Entonces, para iniciar, les recordamos que este evento está siendo transmitido mediante las redes sociales del INIE y del OVIN. Inicialmente, recordarle a las personas ponentes que cada persona tiene 25 minutos para hacer su exposición. Y posterior a este tiempo, cuando las 3 personas hayan terminado, vamos a abrir un espacio de preguntas o comentarios. Entonces, vamos a estar atentos y atentas a leerles para poder hacer un espacio de interacción al final. Vamos a dar inicio con la compañera Juanita Lobo. Ella es de nacionalidad hondureña. Es doctora en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo. Es doctora en Ciencias con orientación en Ciencias Administrativas. Es máster en Psicología con orientación en Psicología Industrial y Educativa. Y también es licenciada en Trabajo Social. Tiene experiencia en programas de investigación. Actualmente está egresada del doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Gestión del Desarrollo. Tiene además experiencia académica y profesional como docente de posgrado en universidades privadas y también docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Honduras. Es jefa de la unidad de investigación de la carrera de Trabajo Social también. Además es docente de metodología de investigación, ética y gerencia social y además fundadora de Cielo Consultores, que es una empresa que asesora en temas de recursos humanos. La ponencia de ella se denomina Institucionalidad para la Protección Social de la Niñez en condición de vulnerabilidad en Honduras desde el marco del desarrollo humano. Bienvenida, Juanita. Bueno, bien, gracias. Para mí es un honor estar en este conversatorio hablando de un tema que considero relevante. Gracias por esta gran oportunidad que pues tuvieron a bien, ¿verdad? Invitarme y bueno, esperamos que los temas que vamos a tratar serán de mucho interés y sobre todo desde la academia podamos hacer una reflexión importante en la situación que se vive actualmente, en este caso en la niñez de Honduras, especialmente la niñez que está en una situación de vulnerabilidad. Bueno, vamos a hablar de la institucionalidad porque es la manera donde los niños que están en condición de vulnerabilidad pues son atendidos y vamos a ver qué hace esa institución en el tema de la protección social de la niñez, ¿verdad? Y en el marco siempre más amplio de lo que es realmente el desarrollo humano. Vamos a comenzar diciendo que no podemos hablar de desarrollo humano cuando tenemos una niñez o problemas de niñez que se han cronificado en nuestros países latinoamericanos. Por tanto, existe una relación estrecha entre el desarrollo humano
y la protección social de la niñez. Es necesaria, si no, el proyecto de desarrollo humano no está completo, ¿verdad? Si tenemos todavía niñez en situación de calle, tenemos niñez con acceso limitado a educación, a salud, a servicios de calidad, tenemos trabajo infantil y una serie de problemáticas que todavía están presentes en nuestros países latinoamericanos. Es difícil hablar de desarrollo humano. Yo diría que es imposible. En el caso de Honduras y muchos países de Latinoamérica han firmado convenios internacionales, que esos convenios con toda la buena intención de hacer bloques de cooperación, especialmente de las naciones que han estado afectadas por altos grados de pobreza. De tantos países que hacen estos bloques y estos convenios con esa intención, ¿verdad? De unir fuerzas y de cooperar para salir adelante en el tema de desarrollo humano y específicamente en el tema de niñez. En mi opinión, es impensable hacer propuestas, como lo decía, de desarrollo humano en cualquier país, especialmente en un país con situación de pobreza, sin considerar prioritario el tema de la niñez en situación de vulnerabilidad. Esta frase me siento muy identificada, donde dice, no hay causa que merezca la más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño y la niña, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Entonces, creo firmemente que esta frase recoge mi pensamiento. Cuando hablamos de la institucionalidad, hay que comenzar, ¿verdad? Por hablar de la institucionalidad, porque es el proceso, ¿verdad? Donde ahí se ejecutan las políticas públicas que protegen y que están hechas para proteger, para respetar los derechos de los niños. Entonces, desde ahí vamos a abordar este análisis. En el caso del desarrollo humano, ¿verdad? Puede concebirse como un proceso de expansión de libertades reales de las que disfrutan los individuos. Pero estas libertades también dependen de otros determinantes, especialmente las instituciones sociales y las económicas. De tal manera que el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad. Y esas fuentes de privación de libertad son la pobreza, la tiranía de la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales, citando el pensamiento del premio Nobel Amartya Sen. Entonces estamos partiendo del hecho de que los niños son realmente el núcleo del desarrollo humano, un tema que está tan en moda en estos últimos años. Y es de los niños, ¿verdad? Ellos son los que demandan sociedades seguras, con equidad, y que se les permita disfrutar y heredar un mundo seguro. Proteger a la niñez es una tarea que involucra a un colectivo, ¿verdad? No es privativo sola del Estado o de las ONGs. Somos todos los actores sociales, familias, gobiernos, educadores, comunidades, juristas y otros agentes e instituciones los que de manera colectiva abordamos esta problemática tan relevante como es la protección social de la niñez. Cuando hablamos nosotros del desarrollo humano, y tenemos que vincular ese desarrollo humano con las instituciones que generan e inspiran confianza en la ciudadanía. Entonces, la confiabilidad y la credibilidad que tienen nuestras instituciones, la fortaleza que tienen nuestras instituciones, es básica para poder avanzar
en la ejecución de las políticas públicas. Cuando las personas no creen en las instituciones y las instituciones han sido permeadas por corrupción o otras situaciones, es difícil que se puedan ver avances en el tema de la ejecución y del respeto de los derechos de los niños. Especialmente me refiero a instituciones que se dedican a la protección de la niñez. Porque nosotros creemos que es en las instituciones donde se fortalece la democracia y el crecimiento equitativo. Cuando están sanas nuestras instituciones, se fortalece esa democracia. De tal manera que el tejido social también se hace más fuerte cuando los ciudadanos de cada país creen y tienen confianza en sus instituciones. Así es de que ellas son claves para seguir mejorando la vida de las personas, porque son las instituciones que proveen los bienes y servicios públicos necesarios para aumentar las capacidades y alcanzar ese ansiado desarrollo humano que los países aspiran y que algunos consideran que ha sido un proyecto fallido. El proceso de investigación de la temática de la niñez considero que es necesaria porque este abordaje no lo podemos hacer de forma desvinculada de la institucionalidad. El interés de esta investigación y de todo el trabajo que es realizado tiene el propósito, ¿verdad?, desde la academia, hacer un proceso de vinculación y de aporte y de análisis en el marco siempre de lo que nosotros consideramos el desarrollo humano sostenible. De tal manera que es completamente coherente vincular el análisis de las problemáticas de la niñez en situación vulnerable y también considerarlo como un sector prioritario y indispensable cuando hablamos de desarrollo humano. Es importante, por tanto, ¿verdad?, que los niños y las niñas sean reconocidos como humanos, sean reconocidos no solamente como niños, sino como seres humanos con derechos. Este trabajo para mí es muy pertinente porque lejos de erradicar estas problemáticas, en algunos casos y en algunos momentos se observa más bien un incremento de violencia y situaciones de atropello a la niñez. En la actualidad este tema es importante porque aún en foros nacionales e internacionales ya existen muchas agendas de gobiernos nacionales también, y esta temática de la niñez todavía es motivo de debate constante, especialmente en Latinoamérica, donde todavía persisten algunas situaciones desfavorables para la niñez. Nos apoyamos nosotros en este análisis en la teoría del desarrollo humano sostenible. Esta teoría y donde nosotros como países pertenecientes a la Organización Nacional de Naciones Unidas también, internacional de Naciones Unidas, hay un esfuerzo, hay una propuesta del desarrollo humano sostenible y que permita ese desarrollo avanzar en la satisfacción de las necesidades actuales, tanto de las generaciones que en este momento estamos vivos, pero también pensando en las futuras generaciones. De tal manera que el desarrollo humano sostenible propone, ¿verdad?, que está a favor de los pobres, está a favor de la naturaleza, del empleo y de la mujer. Se enfatiza el crecimiento, pero un crecimiento con empleo ecológico que potencia a la persona y su equidad. Citando de nuevo a Amartya Sen, podemos concebir el desarrollo como un proceso de expansión de libertades reales que disfrutan los individuos. Pero las libertades también dependen de otros determinantes como las instituciones sociales
y las instituciones económicas. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, y eso es la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos. Entonces, esa libertad es la que queremos para nuestros niños y para nuestras niñas, donde ellos tengan el derecho de soñar, de ser libres, de elegir cómo quieren desarrollar su vida. Esta misma teoría del desarrollo humano sostenible tiene algunas críticas, tiene algunos vacíos que podríamos mencionar, pero son varios. Vamos a nada más a mencionar, por ejemplo, algunos críticos opinan que esta teoría tiene datos como que faltan datos básicos en materia de desarrollo. También estos datos falta de calidad y existen algunas lagunas en datos relevantes, diferentes fuentes de datos nacionales e internacionales, dado de que es una propuesta mundial. Por otro lado, también cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible y de la Agenda 2030, muchos consideran que esta agenda es extensa, es ambiciosa y que tiene buena retórica, pero que de alguna manera es incoherente y de difícil o imposible cumplimiento, especialmente en los países en situación de pobreza, aún de pobreza extrema. O sea, la teoría del desarrollo humano sostenible tiene muchas fortalezas, pero también ha recibido muchas críticas. También en el análisis que estamos haciendo, nos apoyamos en las propuestas de la sociología de la infancia. Esta es una propuesta teórica que surge, ¿verdad? En construcción a una respuesta a la necesidad de comprender teóricamente la vida y el comportamiento de los niños en la sociedad. Esta teoría ve a los niños como actores sociales, los ve como sujetos de derechos, ¿verdad? Según se establece en la Convención Internacional de los Niños. La sociología de la infancia también promueve los derechos a la protección que tiene la infancia y considera a los niños y a las niñas como actores sociales que tienen categoría de personas y por tanto tienen derechos. El bienestar del niño no se puede medir solamente pensando que ellos son el futuro, sino que también pensando que ellos hoy necesitan bienestar y que son más que un proyecto de persona, son seres humanos con derechos. Aquí tengo esta frase también muy importante que dice que subestimar la inclusión de la niñez y su aportación al desarrollo humano es un peligro para toda sociedad. O sea, los niños son lo primero, los niños son lo más importante. Ningún país puede considerar que tiene un desarrollo humano pleno cuando se ha dejado de lado la niñez, especialmente la niñez en situación de vulnerabilidad. Desde el trabajo social, que es mi formación, ¿verdad? Nosotros hemos estado históricamente vinculados al respeto, a la defensa de los derechos de la niñez. Esto ha sido un compromiso a lo largo del tiempo. El trabajo social como una disciplina de las ciencias sociales realiza un importante reconocimiento a la difícil problemática que enfrenta la niñez. Además, el trabajo social tiene un alto compromiso ético y participa de manera directa en la atención a la niñez en situación de vulnerabilidad. Y lo hace desde también una gran variedad de instituciones. El trabajo social también como profesión tiene un reto y es fortalecer la capacidad de acción a lo interno y a lo externo para fortalecer la presencia de los actores sociales en esta toma de decisiones a favor de la niñez
y de esta manera revitalizar los espacios y los ámbitos de participación social. El trabajo social está obligado a responder a las carencias sociales de la infancia, para que esta infancia supere esas concepciones asistencialistas, para proponer un enfoque de justicia social y defensa de los derechos humanos. Esta es la propuesta de la carrera de trabajo social, porque la carrera se fundamenta en valores indivisibles, universales, tales como el respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Estamos de acuerdo en que la institucionalidad pública en trabajo que se hace en compañía o se hace de manera coordinada o se hace en alianza con las ONG, realmente en el caso de Honduras no ha sido suficiente esta institucionalidad, dado que los problemas persisten. Se procura una adecuada atención a la problemática de niñez en situación de vulnerabilidad, pero lo que se ha hecho hasta ahorita no ha sido suficiente. Consideramos necesario ampliar la oferta de servicios en proporción a la demanda o a la dimensión de la problemática que tenemos nosotros como país, ya sea en el sector urbano y aún más en el sector rural, donde se vive de manera más cruda la pobreza. Esto implica no excluir ninguna problemática de niñez. Y hacemos énfasis en la niñez que tiene alguna situación de discapacidad, que está viviendo con una situación de discapacidad, que todavía ellos reciben más fuerte este impacto y estas carencias. Y también la niñez que pertenece a grupos étnicos en el caso de Honduras y en muchos casos de Latinoamérica. Así es que toda esta problemática compleja, variada, extensa, difícil que la niñez enfrenta es efecto de un problema que no es fácil porque es un problema estructural, es un problema crónico que ha estado presente en varios gobiernos. Y lo que ha prevalecido entonces es un enfoque de crecimiento donde el Estado no asume ese rol de garante de los derechos y de protector de los derechos y de la niñez, convirtiéndose entonces en ese sentido en un modelo neoliberal. Coincidimos también que si bien es cierto, el Estado se reconoce en la Constitución Nacional de Honduras como el principal garante de los derechos de todos los ciudadanos hondureños. En el caso de la infancia, pues no ha sido suficiente. Y se observa que los mismos problemas, las mismas situaciones no han podido superarse. Entonces, es algo como contradictorio porque es el principal garante, pero también no ha asumido ese rol de como actor principal en la defensa, sino que incluso se ha llegado hasta situaciones que favorecen más bien la violación de los derechos de la niñez en casos como la pobreza y la desigualdad. En el ámbito público se reconoce la importancia que también tienen los expertos en niñez, profesionales capacitados que comprendan el abordaje de la problemática de la niñez, especialmente de la que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, muchas veces estas contrataciones que se hacen en las instituciones de parte del Estado priorizan otras situaciones de política partidaria y no favorecen a los expertos y a las personas que entienden realmente la problemática de la niñez. En el caso de Honduras, si bien es cierto, el Estado ha hecho avances, bueno, no como quisiéramos, pero sí estamos considerados como un país de desarrollo humano medio, pero en realidad consideramos que los niños
de nuestro país todavía tenemos una deuda con ellos, especialmente los niños que están en situación de vulnerabilidad porque no tienen posibilidades de vivir la vida que quisieran vivir. Y no tienen posibilidad de convertirse en las personas que ellos sueñan ser. Entonces, consideramos que la inversión social en la niñez es básica y también la aplicación de políticas públicas integrales dedicadas a la protección y a la defensa de la niñez y la adolescencia. Consideramos que la prioridad es una participación de esas instituciones encargadas de la protección de la niñez, tanto en espacios nacionales como internacionales, y que se necesita unir fuerzas para alcanzar objetivos y hacer coaliciones, coordinaciones y trabajo colaborativo interinstitucional para ver mejores avances, dado la dimensión de la problemática. Considero que hasta en este momento el Estado pues ha sido incapaz de proteger y de garantizar las condiciones para una niñez digna, tal como la Constitución de la República lo establece. Y también los instrumentos internacionales, las instituciones internacionales de defensa de derechos humanos en los niños. También tenemos que hablar en el tema de la protección social de la niñez, del papel que tenemos como sociedad civil, acompañar al Estado, porque es una tarea de todos. Todos tenemos un compromiso. Y cuando participamos como sociedad, como ciudadanos, estamos dando ese acompañamiento a la niñez hondureña para que tenga suficiente acceso a sus derechos de forma plena como educación, salud, recreación, y que necesitamos fortalecer y elevar la calidad de nuestros centros educativos, de nuestros servicios de salud y los espacios recreativos que estén disponibles para nuestra niñez. Es un reto para Honduras, es un reto para la institucionalidad hondureña. Es grande, pero no es imposible. Cuando hay voluntad, cuando hay unidad, no perdemos la esperanza, todavía tenemos optimismo y queremos también ser parte de estas grandes decisiones y tener protagonismo en esta protección social a la niñez. Consideramos que, si bien es cierto, está la sociedad civil, están las organizaciones sin fines de lucro, el rol del Estado nadie lo puede reemplazar. A él le corresponde el liderazgo en esta protección. Entonces, el Estado ha hecho más énfasis en el crecimiento económico y ha dejado de lado el aspecto social. Y dentro de ese aspecto social, la niñez ha sido olvidada, ha sido relegada. Entonces, toca a la sociedad civil organizada también unirse y realizar una labor de exigencia permanente al Estado y de velar porque realmente se cumplan y se respeten los derechos humanos de los niños. Consideramos que en Latinoamérica varios países, ¿verdad?, tenemos estas situaciones y las compartimos. Así es de que también qué importante es cuando nos podemos reunir en estos espacios académicos para no solamente reflexionar, sino que también proponer y analizar opciones que Honduras y todos los países de latinoamericano podemos unirnos para lograr erradicar esos grandes males que aquejan a la niñez. En Honduras, como en todos los países, tenemos muchas políticas sociales y muchas normas y muchos documentos que favorecen a la niñez. Pero necesitamos que todas estas propuestas y que todas estas políticas sean reales y que tengan aplicación en relación a la niñez vulnerable. Así es de que se recomienda al Estado armonizar, liderar entre los diferentes actores involucrados en esta situación de la niñez, ya sean instituciones,
organizaciones sin fines de lucro que están trabajando a favor de la niñez. Y sobre todo también en la credibilidad, la transparencia en el manejo de fondos, la rendición de cuentas para lograr credibilidad. Entonces, mi mensaje final es que corresponde a la institucionalidad coordinar, fortalecer, comunicar, apoyar, hacer trabajo colaborativo para realmente empezar a ver avances favorables a la niñez y salir de estos problemas que por años hemos estado viviendo. Es necesario también a la academia formar profesionales expertos en el área de niñez que manejen los nuevos enfoques de abordaje de la niñez. Y proponemos que la investigación académica en el tema de niñez continúe siendo un baluarte importante de análisis y de apoyo para sugerencias valiosas donde se escuche a los niños y que sean también los que se les escuche y que se conozcan las vivencias que ellos comparten. Muchísimas gracias y agradezco de nuevo, ¿verdad?, la oportunidad de compartir este trabajo de investigación desde el doctorado en Ciencias Sociales con gestión en gestión del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a Juanita Lobo, que nos acompaña desde Honduras. Gracias por su ponencia, que nos contextualiza la situación de la niñez en condición de vulnerabilidad en Honduras. Gracias por su participación tan valiosa en este espacio. Les recordamos a las personas que nos acompañan que nos encontramos en el conversatorio denominado Desafíos para el cumplimiento de los derechos de las niñas y las adolescentes en la región latinoamericana, Honduras, Paraguay y Costa Rica. Este espacio está creado en el marco del Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre, precisamente el día de hoy. Y a continuación les presento a la compañera máster Fátima Huerta, que nos acompaña desde Paraguay. Ella es profesora magíster, abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción, escriba pública, egresada de la Universidad Privada del Este y egresada de la Escuela Judicial del Consejo de Magistratura de la República de Paraguay. Es magíster en Ciencias Penales, en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Asunción. Es doctoranda en Ciencias Jurídicas por la Universidad Iberoamericana y por la UNA. Asimismo, en el Poder Judicial de Paraguay se ha desempeñado como dactilógrafa en la Defensoría Pública, como secretaria de juzgado en primera instancia y actualmente se desempeña también como jueza de primera instancia en lo civil y comercial de la niñez y la adolescencia en Santa Rita, suscripción judicial de Alto Paraná. Es especialista en responsabilidad civil egresada de la Universidad Castilla y además ha participado de la visita profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el periodo de mayo-agosto del presente año acá en San José, Costa Rica. Y se desempeña además como encargada de cátedra de Historia de las instituciones jurídicas y como docente asistente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Asimismo, se ha capacitado en diferentes temáticas y foros relacionados a derechos humanos y ha publicado una serie de artículos relacionados a estos temas. Ella nos acompaña hoy con la ponencia relacionada a los desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes en Paraguay. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Natalia Alvarado, por la presentación. ¿Se me escucha bien? Porque estamos con una tormenta muy fuerte en la ciudad de Santa Rita. Entonces, por esa razón quería corroborar si estoy siendo escuchada. Sí, se te escucha muy bien en este momento. Bueno, entonces, primeramente, agradecer al Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica y a todo el equipo humano que ha hecho posible este conversatorio. Sé que tras bambalinas hay mucho trabajo de parte del observatorio temático interdisciplinario
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, especialmente al coordinador, el licenciado Eduardo Ortiz Pineda, por la oportunidad de permitirme a través de Ovina compartir en esta fecha en la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como Día Internacional de la Niña, y en el cual ya se está conmemorando su 11º aniversario. Entonces, para mí realmente es un placer, un gran honor poder estar compartiendo un momento. Y como digo, en el tema que se va a abordar, los desafíos de derechos humanos, para el cumplimiento de esos derechos humanos en el Día Internacional de la Niña, es que intenta y procura generar conciencia sobre la situación de las niñas a nivel global, tanto también así como promover el empoderamiento de las niñas en sus derechos humanos, de reconocerlos, pero también es un día para reflexionar justamente en esos desafíos que se enfrentan. Entonces, creo que ahí con el título de la temática, sí me gustaría hacer como unas acotaciones previas en relación a los derechos humanos. O sea, ¿qué se entienden por esos derechos humanos? Como esas garantías jurídicas universales, esos derechos mínimos, o sea, que los estados deben respetar y deben garantizar para, para las personas que están en sus territorios. Pero así también, cuando no se cumple, o sea, cuando el Estado incumple esa situación, eso genera una responsabilidad. Entonces, estos derechos humanos siempre van a ser debatidos previamente, para ser adoptados tanto en el sistema universal por Naciones Unidas como en el sistema particular nuestro, que sería el sistema interamericano de protección de derechos humanos, de manera que una vez producido ese debate, los estados se comprometen a cumplir estos tratados, estos protocolos, y este sistema de normas de protección de derechos para personas que están en situaciones de vulnerabilidad, y en el caso que hoy abordaremos es el caso de las niñas. Entonces, no se puede hablar, cuando se habla de derechos humanos, de que existen intromisión a la soberanía o a la autodeterminación de los países, por cuanto ellos, al momento de ratificar estos tratados, están a cargo de conocer que se cumplan esos pactos. Haciendo ese abordaje previo, entonces quiero referirme que también la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña también menciona que es toda persona menor de 18 años, y esa disquisición que la tenemos nosotros como niñas y adolescentes es algo muy característico del sistema interno. Entonces, a los efectos también de ir trabajando justamente cómo van a ser abordados tanto a nivel universal como a nivel regional o a nivel interno, la protección. Entonces ahí la persona que me está ayudando a compartir pantalla, le puedo pedir que pase, ¿verdad? Porque justamente era lo que quería hablar del título, primeramente, referirme a esos puntos centrales para poder mencionar los casos concretos de la situación paraguaya. Al igual que se tiene un sistema de ayuda telefónica para el 911, que creo que es común, entonces nosotros en Paraguay, el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia tiene un fono ayuda también, número 147, y generalmente estos datos que han sido levantados hoy por el Ministerio de la Niñez solamente hablan de septiembre del presente año, en el cual se ven una afectación de 711 niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. O sea, también haciendo la aclaración de que estas cifras podrían ser que más de una persona llamó para reportar el mismo caso. Indistintamente, si fuese esa la situación, también hay que tenerse en cuenta cuántos casos no se denuncian, o sea, cuántas situaciones una persona realmente no se conmueve con una situación
de vulneración de derechos de niñas o de niños. ¿Cuántas veces una persona es indiferente a estas situaciones de vulneraciones? Entonces, también otro análisis de del, del, de la estadística que fue publicada menciona que 356 vulneraciones de derechos de niñas y niños son en una franja etaria de 0 a 8 años, con una cantidad de 214 denuncias de niños y niñas de 9 a 13 años. Entonces, si sumamos los 356 casos de reportes más los 214 casos de denuncias, tenemos que superan realmente ampliamente a los 127 casos de adolescentes entre 14 y 17 años, lo que nos puede arrimar a una primera conclusión de efectivamente que el sector más desprotegido en Paraguay son los niños y niñas, efectivamente por la cantidad. Pero yo considero algo, y no quiero pasarme a la siguiente diapositiva, sin explicar, o sea, es tan frío hablar de estadística, es tan difícil realmente, porque uno dice 356 casos de denuncias, 214, pero en realidad detrás de cada número en realidad está una vida, una persona, un ser humano, y justamente en estos espacios que se intentan sensibilizar es donde estas estadísticas sí no tienen que servir como para poner los pies sobre la tierra y para poder abordar la problemática, pero no deben dejar de ser simplemente números fríos, más bien deberían de servir y vulnerabilizar. Entonces les invito a hacer como ir haciendo esa reflexión de cuando hablamos de números, de realmente un niño, o sea, si lo trabajásemos con un niño de nuestro entorno, de nuestro contexto, o sea, cómo eso realmente se vería afectado. La siguiente, en el mapa, ahí nos demuestran que la mayor cantidad de vulneración se dan en las cabeceras departamentales, efectivamente en las ciudades, pero también tenemos una vulneración de los derechos de niñas y niñas. Solamente en septiembre del presente año, 330 casos de maltratos. Vuelvo a hacer. Entonces, ya habiendo mencionado de que no tenerle como 330 casos, sino quién es ese niño víctima de uno de esos casos de maltrato, porque cuando llega en el sistema judicial, cuando llega un expediente al juzgado, lo que tenemos es justamente una persona que siente un contexto familiar, muchas veces hermanos, hermanas, y todos ellos en situación de vulnerabilidad. Y es muy complejo trabajar, hacer el abordaje cuando simplemente uno lo analiza desde una estadística. 319 casos o reportes de violaciones del deber del cuidado, reportes también de 111 casos de niños y niñas que están en situación de calle, 81 posibles casos de abuso sexual solamente en el mes de septiembre, y reportes de explotación sexual. Realmente estos datos son, como les vengo manifestando, los desafíos con los que contamos como Poder Judicial, en poder justamente abarcar toda la problemática, porque efectivamente se necesita un apoyo interinstitucional. El abordaje siempre es de manera transversal en distintas instituciones, y también es muy importante que la sociedad civil se encuentre comprometida con luchar en estos desafíos. La siguiente diapositiva, creo que podemos decir que los desafíos ocurren cuando toda vez que se vulneren o se incumplan esos derechos que están establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Paraguay lo tenemos en nuestro sistema positivo, internalizado desde el año 1990. Entonces, las leyes, o sea, un cuestionamiento generalizado, y ya lo mencionaba también
la ponente que me antecedió respecto de la desconfianza de la sociedad en relación a las instituciones públicas, yo considero que efectivamente uno de los cuestionamientos mayores que existen son que teniendo tantas normativas, siguen existiendo niños en situaciones de calles, niñas en situación de explotación sexual. O sea, entonces podríamos arribar a otra conclusión de que efectivamente las normas por sí mismas no van a solucionar los problemas que son complejos y que se necesitan efectivamente de políticas públicas para las soluciones concretas. Los agentes estatales, los desafíos es el compromiso también de los agentes estatales o de órganos que cuentan con la quiesencia estatal para realizar acciones destinadas ya sea a prevenir, sancionar y establecer la restitución de los derechos vulnerados, como son los casos, por ejemplo, de los agentes estatales. Es comprensible toda institución pública que ejerza una función teniendo en cuenta el bien común, pero aquellos órganos que el Estado no ha transferido su responsabilidad, por ejemplo, en los servicios de educación privada o en los servicios de salud privada, también esos agentes están obligados a prevenir, sancionar y establecer la restitución de los derechos que afectan a niños y en general a las personas. Entonces, los desafíos del maltrato en todas sus formas que tenemos en el día a día, en el juzgado, en los juzgados, creo que puedo hablar por muchas personas porque hoy lo mencionaban justamente en otros espacios, las pautas de crianzas, por ejemplo, cuando se estereotipan ciertas situaciones, refiriéndonos ya directamente a comparaciones que afectan, que lastiman de diversas maneras, tanto verbal como en actitudes por parte del núcleo familiar, del núcleo escolar. Generalmente las respuestas que contamos en los casos concretos siempre van a estar relacionados a los vínculos cercanos del niño, la niña o la adolescente. Otro de los desafíos que tenemos es los padres, y algo que es muy común ver en el sistema judicial es cuando luego de una separación de padres y del padre y de la madre, entonces se empiezan a obstaculizar las visitas parentales. Entonces tenemos casos donde los niños, y los decimos generalmente, quedan como un botín de guerra. O sea, el que es más fuerte es el que se lleva con el premio del niño o de la niña. Entonces, esa situación que efectivamente persiste en muchos casos, es compleja en el sentido de que no se visibiliza todo el sufrimiento que hay detrás de ese niño, de esa niña, y especialmente porque muchas veces los padres no quieren oír a sus hijos. Entonces, desde la Convención de Derechos sobre los Derechos del Niño que tenemos, el derecho a que ellos sean oídos, ese derecho a ser oído no siempre significa que se va a hacer lo que el niño diga o que lo mencione, sino es como un elemento importante a tener en cuenta para poder dimensionar, que es darle esa participación dentro del proceso. También el ciberacoso, es una forma de maltrato donde se externaliza muchas de las formas tradicionales de menoscabos hacia compañeros que siempre se han visto en cuestiones cotidianas. Las burlas, que hoy día tienen sus contextos, pero que siempre se dan en un proceso donde una
persona es víctima, otra persona es victimario y siempre existen como espectadores. Entonces es muy importante tener en cuenta que se da eh, esa especie de relación entre estos actores y que justamente se da mucha afectación en el plano escolar. Los maltratos en forma física, de golpes, que muchas veces justamente en esas pautas de crianza son normalizadas porque simplemente a mí mi mamá o mi papá antes me pegaba, entonces yo tengo como el derecho, y no salí traumada, nada, entonces yo tengo el derecho de utilizar la misma estrategia con mis hijos para educarlos. Tenemos leyes establecidas donde no hay tolerancia para ninguna forma de violencia en la crianza. Entonces, de esa manera, romper estas pautas de crianzas efectivamente es todo un desafío, porque los padres también muchas veces están bajo el efecto de sustancias estupefacientes, lo que les hace o tienen algún tipo de trastorno que les impide justamente tener un control sobre sus actos y terminan acarreando en consecuencias en contra de los derechos de los niños y las niñas. El trabajo infantil y el trabajo adolescente en Paraguay en realidad es todo un desafío a la problemática de sus derechos. Más de 400.000 niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil. Estas actividades están en un 50% relacionadas a la agricultura, lo que dificulta aún más poder ejercer un control tanto estatal tanto como gubernamental, porque estas personas están en comunidades aisladas y generalmente con prioridad únicamente para que el estudio vayan los niños y entonces las niñas quedan al cuidado de la casa, realizando las labores domésticas, y también muchos casos de niñas de trabajo, de situación de trabajo infantil, en las cuales ellas son enviadas a convivir con otras familias para realizar labores domésticos. O sea, si bien se ha firmado los convenios de la OIT para erradicar el trabajo infantil, siempre es como un desafío constante tener este tipo de situaciones. La violencia sexual es, creo que, lo más alarmante y lo más desafiante para el sistema de justicia, porque justamente todo sistema represor ex post ya es tardío, entonces hay mucha presión social de resolverlo, pero poca colaboración de poder justamente romper con con todas estas formas previas de maltrato, de concientizar justamente a la sociedad de que son temas que hay que abordar de manera conjunta. La violencia sexual tiene efectos concretos como la deserción escolar, y en el cual el mayor porcentaje de deserción escolar se da en caso de niñas y adolescentes que no han terminado la primera etapa, el grado primario. Entonces, estas situaciones de deserción escolar les impide también acceder el día de mañana a trabajos más justos, a remuneraciones más justas, entonces una brecha de desigualdad que persiste con el tiempo. El embarazo adolescente es otra de las consecuencias que se dan. No tenemos datos oficiales de hace años del gobierno, pero sí una fundación que comenta que en el año 2021 solamente se registraron más de 13.000 nacimientos de madres adolescentes. Entonces, estas madres que son adolescentes efectivamente tienen mayores desafíos para poder justamente terminar una carrera universitaria, seguir en condiciones de conseguir mejores condiciones laborales y
justamente porque también muchas de ellas persisten en un ciclo de violencia. O sea, no muchas veces esas madres van a salir de un ciclo de violencia, sino más bien están inmiscuidas, persisten en ese ciclo. Entonces, podríamos pasar las disposiciones en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Nos hablan del principio del interés superior, eso está todo reforzado con las normativas. Tenemos una responsabilidad subsidiaria de parte del Estado cuando las personas que están encargadas de responder no lo hagan por el cuidado. También la obligación de denunciar de todos los agentes, de todas las personas que tengan conocimiento, se podrá denunciar. La promoción y difusión también de los derechos de los niños. También no quiero dejar de referirme del Código Penal en la siguiente lámina, donde nos hablan justamente del derecho al abandono, o sea, de las disposiciones en relación al abandono, al maltrato, al abuso sexual y a la... justamente el abuso sexual, que si bien ha recibido varias modificaciones desde el año 1998 hasta llegar a una tipicidad mayor, de una punibilidad mayor, que abarca hasta los 20 años cuando se den casos excesivamente graves. Podríamos pasar, a ver, así voy cerrando un poco la idea de todo, los desafíos de la revictimización, la victimización primaria, la que es realizada por la víctima, es un desafío, la victimización secundaria, que cuando los operadores del sistema de justicia o tanto en los profesionales de la salud o otros sistemas de protección implicados vuelven a hacer sufrir innecesariamente a la persona. Y una victimización terciaria como un nuevo concepto también, que es producto de la estigmatización realizada por la comunidad, por la sociedad, por medios de comunicación, y que yo generalmente quiero referirme, si me permiten un poco más, sobre este punto, porque yo siempre digo que trabajo en una sociedad, en una ciudad pequeña, donde todos nos conocemos. Entonces prácticamente cuando una persona es víctima, todo el pueblo sabe que ha sido víctima de vulneración de derechos, lo que podría no ocurrir. Entonces es que hay que tener como especial cuidado en ese tipo de situaciones. Podemos ir avanzando para cerrar un poco. Hay unas sugerencias, igual puedo dejar compartido este material para evitar, o sea, de qué manera relacionarse cuando una persona que ha sido víctima de vulneración llega al despacho, al juzgado o otro lugar de importancia, especialmente de comentarle a esa niña o ese niño lo valiente que es por justamente estar contando la historia, por contar lo sucedido, porque muchas veces ellos están, por más que estén contando, están siendo amenazados por terceras personas. Siguiente diapositiva. Y bueno, entonces por ese lado es como importante eso, buscar una atención integral para organizar siempre lo mejor, teniendo en cuenta su calidad de persona. Y creo que es la siguiente diapositiva, donde denunciar en Paraguay. Tenemos distintos órganos: el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el Juzgado, la CODENI, la Policía Nacional. Y si quiero como extenderme en no sé cuántos minutos me queda, Natalia. 3 minutos, Pati. Bueno, 3 minutos. Entonces, a ver, en la última diapositiva sí, quiero utilizar mis 3 minutos entonces en esta reflexión de cómo podemos apoyar a las niñas y adolescentes hoy. Generalmente considero que cuando el primer paso es denunciar los hechos. O sea, es de valiente denunciar, es de valientes apoyar. Es más fácil no hacer nada, estar en una situación cómoda, pero siempre que se tenga conocimiento de una vulneración de derechos de niñas y adolescentes, o donde hay afectación, hay que denunciar, porque eso podría afectar el futuro de una persona, de una persona que el día
el día de mañana va a formar parte de la sociedad. Entonces, el rol de la educación es clave para comprender que todos somos partícipes de la sociedad, que solamente poniéndonos en el lugar de la otra persona, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que vamos a poder comprender también las situaciones que están viviendo. El otro punto importante es que si no apoyamos a las niñas y adolescentes hoy en su futuro de educación, sus probabilidades van a ser menores. Quizás van a haber muchos casos de ejemplos muy interesantes, pero lastimosamente la mayoría de los casos, o sea, cuando se analiza de forma estructural, la problemática no da buenos resultados. Entonces es mejor siempre la prevención, utilizar espacios para poder justamente concienciar, también efectuar mucha labor de autoconfianza en las niñas y en las adolescentes. Y como digo, la educación considero como una herramienta clave para la lucha de sus derechos, de sus propios derechos. Ahí está Natalia. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente, Fátima Huerta, por su exposición y tan interesante ponencia donde nos expone los desafíos para el cumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes en Paraguay. Realmente muy agradecidos y agradecidas de la posibilidad de que haya podido estar en este espacio. Para las personas que nos acompañan y que recientemente se unen, les recordamos que estamos en el conversatorio realizado por el Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia, al que denominamos Desafíos para el Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y las Personas Adolescentes en la Región Latinoamericana. Actualmente contamos con la participación de 3 ponentes y a continuación vamos a escuchar a la máster Miroslava Bonilla, quien es abogada y educadora del nivel de preescolar y máster en Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado además como consultora en primera infancia para UNICEF, Aldeas Infantiles SOS y Fundación Pan y Amor. Actualmente se desempeña como académica, investigadora y docente del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional, responsable del proyecto La Igualdad de Género en la Educación Preescolar, una mirada desde la práctica docente. Además, es participante en el proyecto de Ciudadanía Digital y representante del INEINA en el Observatorio Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y actualmente ella nos va a acompañar con una ponencia denominada La Igualdad de Género en la Educación Preescolar, una mirada desde la práctica docente. Adelante, buenas tardes, Natalia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan aquí en el territorio costarricense como afuera. Veo que nos acompañan desde España, Guatemala y Bolivia. Bienvenidos a estas ponencias, a compartir estos espacios para construir conocimiento. Voy a compartir la presentación. Bueno, la temática que les voy a compartir el día de hoy tiene que ver con la igualdad de género en la educación preescolar, una mirada desde la práctica docente. Esta ponencia resulta de un proyecto integrado que realizo en la Universidad Nacional en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, INEINA. Es un proyecto integrado de investigación cualitativa y de extensión que pretende analizar desde el enfoque de género la práctica docente de 12 personas profesionales del nivel de preescolar de las escuelas públicas de los cantones de Barba, San Isidro y San Rafael de la provincia de Heredia. El objetivo general de este proyecto es promover la igualdad de género en la práctica docente del nivel de preescolar mediante un proceso de sensibilización que respete las relaciones de género igualitarias entre las niñeces. Como le decía la compañera Fátima anteriormente, es tan importante desde la educación ir cerrando estas brechas, porque vivimos en un sistema patriarcal que todo viene desde ahí. Entonces, solo a través de la educación podemos realmente realizar un cambio. El objetivo específico es identificar las percepciones, opiniones, saberes, experiencias, acciones, disponibilidades y dificultades de las personas docentes del nivel de preescolar
en el desarrollo de relaciones de género igualitarias entre las niñas. El segundo es desarrollar procesos de sensibilización con las personas docentes del nivel de preescolar para la promoción de relaciones de género igualitarias entre las niñeces. Actualmente, lo que les voy a presentar en este momento es la primera parte, que es la identificación de las percepciones y las opiniones. La segunda parte la estamos desarrollando a través de cursos de extensión desde la Universidad Nacional, que el día de hoy también aquí me acompañan estudiantes que están participando de ese curso. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Bueno, el tipo de estudio es una investigación cualitativa de carácter exploratoria y descriptiva. La ubicación geográfica de esta investigación se delimita en la provincia de Heredia, especialmente en los cantones de Barba, San Isidro y San Rafael. ¿Por qué los hicimos aquí? Bueno, los hicimos en estos cantones porque estos cantones, según el Observatorio de Género, de Violencia de Género, era donde se estaba dando desde 2014 a 2020 la mayor cantidad de feminicidios. Entonces, por eso tomamos esta ubicación. La población son 12 personas profesionales de nivel de preescolar, todas mujeres, porque sabemos que esta es una profesión que históricamente pues ha sido únicamente tomada, asumida, ¿verdad? Por mujeres. Las edades de estas personas son entre los 34 y los 50 años de edad, todas costarricenses, que laboran en las escuelas públicas de los cantones de Barba, San Isidro y San Rafael, de aquí de la provincia de Heredia. Aplicamos 3 instrumentos, que son los resultados que les voy a compartir el día de hoy. Estos 3 instrumentos obedecen, el primero, al perfil de la persona docente y sus conocimientos sobre la perspectiva de género. El segundo instrumento se refiere a la observación de la mediación pedagógica. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? Las actividades que se realizan dentro de la escuela. El tercer instrumento se refiere a la revisión de materiales didácticos utilizados en el aula. Vamos a comenzar con los primeros resultados de la primera entrevista semiestructurada sobre el perfil de la persona docente y sus conocimientos sobre la perspectiva de género. Dentro de las preguntas, esta era una de las primeras preguntas que les hacíamos y le decíamos qué sabe o qué entiende por género. Podemos ver, ¿verdad?, que un 44% de las personas que participaron indicaban que género es cómo nos percibimos o sentimos identificadas, ya sea como hombre o como mujer. Un 18% indica que son características y roles de las personas. Y un 27% indica que es la identidad con la que una persona se identifica. Y solo un 11%, que equivale nada más a 2 personas de las 12, ¿verdad?, que entrevistamos, que se refiere a una construcción social y cultural que se le asigna al hombre y a la mujer. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que realmente es poco la persona que lo ve, que entiende la palabra de género como esa construcción social y cultural. La segunda pregunta es, que esta sí es muy preocupante, porque cómo definían el feminismo. Entonces, aquí podemos ver que un 58%, ¿verdad?, un poquito más de la mitad de las personas entrevistadas indican que el feminismo es lo contrario del machismo y es una conducta que promueve a la mujer como superior. Podemos ver que un 25% nos indica que es un movimiento político y social que surge buscando la igualdad de género y los derechos de las mujeres, y un 17% indicó que era una manifestación de valoración al sexo femenino. Entonces, bueno, aquí vemos también que, tal y como nos decía exactamente el estado de la educación actualmente, hay mucho desconocimiento sobre esa temática. Y el desconocimiento de esta temática hace que se reproduzca, ¿verdad?, y se fortalezca todos los roles y los estereotipos de género que vemos también en el ambiente educativo y a nivel social y a nivel cultural. La otra pregunta era, ¿ha recibido capacitación para promover la igualdad de género en el aula? Podemos ver que un 76% de estas personas nos indicaban que no habían sido capacitadas y un 24% que sí lo habían hecho de forma virtual. Entonces también hay poca capacitación, ¿verdad?, y formación en esta temática en el nivel de educación preescolar. En el instrumento de observación, ¿verdad?, de lo que se refiere a la mediación pedagógica, tomamos en cuenta estos 4 puntos: el lenguaje no sexista, la participación igualitaria en espacios educativos, las estrategias educativas para promover la igualdad de género y ejemplos cotidianos sobre la igualdad de género en las actividades. En el lenguaje no sexista, ¿qué vemos? Bueno, que el lenguaje no sexista, ¿verdad?, no existe. En las 12 escuelas en donde estuvimos, pudimos ver que el lenguaje que se utiliza es únicamente el masculino. El uso de niños, chicos, chiquitos, ¿verdad?, todos, etcétera, en tanto en el lenguaje verbal como en el lenguaje escrito de las personas docentes.
Respecto a la participación igualitaria en espacios educativos, aquí sí se evidenció que había una participación igualitaria, ¿verdad?, dentro del aula y en el espacio exterior. Eso sí, aquí hay que tomar en cuenta que en los espacios de educación preescolar exteriores generalmente, ¿verdad?, son áreas de juego pequeñas, a diferencia de las escuelas, en donde generalmente hay canchas, ¿verdad?, y generalmente ahí vemos que estas canchas están siempre ocupadas por los niños jugando fútbol. Pero en este caso no, ¿verdad?, no se evidenció esto, se evidenció que tanto dentro como fuera de la escuela, ¿verdad? Perdón, fuera del aula, había una participación igualitaria de las niñeces en ese espacio educativo. Respecto a estrategias educativas para promover la igualdad de género, de las 12 personas docentes que se observó, solo una persona tenía estrategia educativa para promover la igualdad de género. En este caso pudimos evidenciar lo que son las profesiones. Se hablaron de las profesiones, ¿verdad?, para todos, sin ninguna distinción del género. Entonces, hasta había, me acuerdo, una madre de familia mecánica que estaba haciendo una exposición del trabajo que realiza. Respecto a los ejemplos cotidianos sobre la igualdad de género en las actividades, se evidenció también que nada más una persona de las 12 personas docentes lo estaba practicando. En este caso era la misma que en la anterior estaba utilizando la estrategia educativa. Dentro de los instrumentos de revisión de materiales didácticos utilizados en el aula, pudimos observar también todo lo que se refiere a material decorativo, que también todo eso, ¿verdad?, forma parte del currículo, ¿verdad?, del currículo oculto y parte también del currículo formal dentro de las instituciones. Entonces, 6 de las 12 personas docentes sí utilizaron material decorativo sin estereotipo de género. Por ejemplo, aquí miramos que está siempre la presencia, ¿verdad?, de niñas y de niños y que estamos viendo que comparten, en este caso de la derecha, las mismas actividades. Pero la otra mitad sí encontramos, ¿verdad?, mucho material decorativo estereotipado. Los niños como héroes y las niñas como princesas. Cuentos libres de estereotipos de género. Bueno, realmente en todas las aulas, ¿verdad?, no encontramos ningún cuento libre de estereotipo de género. Aquí lo que más encontramos fueron cuentos tradicionales como Caperucita, La Cenicienta, Blancanieves, Los 7 Enanitos, entre otros, así como cuentos en donde solo los hombres son los protagonistas. Por ejemplo, en este caso, Pedro y el lobo, Juan y los frijoles mágicos. Todos los cuentos que vimos dentro de las aulas, ¿verdad?, siempre era el hombre protagonista de los cuentos. Y cuando nos encontramos, bueno, aquí vemos también otros cuentos que habla de profesiones y nos dice el deportista, ¿verdad?, aparece la figura masculina y la maestra, pues aparece la figura femenina. Dentro de los cuentos con mujeres protagonistas nos encontramos nada más 2. Y en uno de ellos es que Emma va a la escuela y lo que se estaba trabajando aquí es el miedo, ¿verdad? Que es una conejita que tiene miedo y entonces se le da un apoyo dentro de la escuela. Aquí también, digamos, aunque es la mujer protagonista, pero estamos asociando también de que el miedo, ¿verdad?, es una emoción o un sentimiento propio del género femenino, ¿verdad?, de las mujeres. Entonces también aquí, como les decía, muy difícil porque no encontramos realmente cuentos sin estereotipos. También en los juegos didácticos encontramos, como en este caso, formas y colores, que los materiales que se utilizan aquí, por ejemplo, podemos ver, es únicamente la figura que aparece, es un hombre, ¿no?, que es como un rompecabezas, como una secuencia, un cuento de secuencia. Dentro de las conclusiones de este trabajo que realicen, ¿verdad?, que brevemente, la escuela es una institución socializadora que transmite mensajes que refuerzan y reproducen las pautas de comportamiento asignadas a los géneros. Lo podemos ver con esta pequeña muestra que les estoy presentando el día de hoy. El uso del lenguaje sexista bajo términos genéricos o plurales masculinos es otro elemento que se registra en todas las escuelas. ¿Y qué sucede con esto? Que anula la presencia de las niñas y las ubica en un papel secundario, tal y como lo estamos viendo en los libros, ¿verdad? En un papel completamente donde la mujer no existe. Entonces ya el lenguaje, ¿verdad?, completamente también tiene ese poder. Al utilizar un lenguaje genérico se nos está invisibilizando y lo que no se nombra no existe. También a partir del análisis de resultados, pues se concluye que el material didáctico existen suficientes elementos que respaldan una tendencia hacia el uso de elementos sexistas que estereotipan y discriminan a las mujeres. Se evidencia también en la mediación pedagógica la falta de estrategias educativas para promover la igualdad de género en el aula. Dentro de la encuesta, que no se los presento todo aquí, porque si no nos quedamos toda la tarde presentándoles todos los resultados, pero sí, digamos, hay mucho desconocimiento de parte de las personas docentes sobre esta temática.
También las personas docentes, como les decía anteriormente, requieren de procesos de formación en el enfoque de género para modificar estas prácticas educativas que refuerzan y reproducen, ¿verdad?, una educación sexista, porque lo tienen completamente naturalizado. Si nosotros no comenzamos a identificar esto, lo naturalizamos, lo reproducimos y lo aceptamos así como tal, y seguimos reforzando esa violencia, esa discriminación hacia las niñas, ¿verdad?, y hacia las adolescentes dentro de los centros educativos y dentro de la sociedad en general. Es importante entender que cuando educamos en igualdad y para la igualdad no es un trabajo fácil, ¿verdad? Sobre todo en estos contextos socioculturales en que todas las personas aún estamos condicionadas por determinados estereotipos que se incorporan de manera sutil por canciones, por cuentos infantiles, por imágenes de publicidad y discursos religiosos y tradiciones culturales que no se ven, pero reconocerlas e identificarlas es el primer paso. Y para reconocerlas e identificarlas, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos en la temática para poder ir haciendo transformaciones desde nuestra vida cotidiana hasta los demás ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Bueno, muchas gracias. Creo que lo hice bien rápido. Excelente, Miroslava. Muchísimas gracias también por su valiosa participación en este espacio. Ahora vamos a habilitar un espacio de discusión donde las personas que nos acompañan pueden realizar preguntas, comentarios sobre la participación que realizaron las 3 personas ponentes. Entonces, inicialmente quisiera saber si alguna persona de las que está en este espacio de Zoom quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta. Hay una persona que tiene la mano levantada y tiene como nombre acá en el Zoom UNED. Entonces, adelante. Buenas tardes, Karen Carranza de la UNED. Yo les quería preguntar si dentro de las actividades que han realizado de manera académica han podido detectar lo que fue el impacto de la pandemia en los derechos de las niñas. Gracias, Karen. Abro el espacio para que Miroslava, Juanita o Fátima puedan compartirnos sus impresiones al respecto. Vamos a decir, ahorita o va a seguir con las preguntas porque están 2 personas con la mano levantada, Nelson y Alison. Si gustan, damos respuesta a esta pregunta y posteriormente le doy la palabra a las otras personas. ¿Cree que podría repetir la pregunta, porfa? Disculpe. Claro, es si dentro de los estudios que han realizado han encontrado algún impacto o algunos de los efectos que produjo la pandemia en los derechos de las niñas. Bueno, en mi caso, pues, mi tema era de las instituciones y la protección social de la niñez. Pero sí, yo creo que es importante su pregunta, porque sí, la verdad es que la pandemia tuvo, en mi punto de vista, un impacto a todo nivel, ¿verdad? Y en lo que respecta a las niñas y a las niñas, claro que sí, creo, mi opinión profesional, ¿verdad? Es de que claro que ha tenido un impacto, que si bien es cierto, no puedo darle los datos exactos, pero sí al afectar al país, al afectar la parte económica, social, de salud, etcétera, por supuesto que la niñez sigue siendo, y especialmente las niñas, grupos de alta vulnerabilidad. Entonces, creo yo que toda esta problemática global recibe un impacto bastante claro en los grupos más vulnerables y en este caso, por supuesto, en las niñas. En mi caso Muchas gracias, particular, Juanita. sí, en mi Adelante, caso en Fátima. particular yo pude detectar que de cada 10 casos de
de denuncias penales que ingresaban eran como 7 donde se veían afectación de abuso sexual en niñas o niños durante la pandemia. O sea, sí, efectivamente, no tengo como un estudio sobre el tema, pero sí he percibido que fue mayor durante la pandemia los casos, y bueno, son como ya lo había mencionado, los que llegamos a tener conocimiento. Sí, y bueno, y desde el INEINA sí, también realizamos un trabajo que se llamaba Las Voces de las Niñeces durante la Pandemia, en donde a través de un Google Form pasamos a diferentes instituciones para que nos ayudaran a recopilar el pensar y sentir de las niñeces durante esa etapa, y en efecto las niñas indicaban ahí que estaban al cuidado de otras familias, ¿verdad? Durante esa situación, porque sabemos que dentro de la ética del cuidado se nos ha asignado el rol únicamente a la mujer de cuidar. Entonces los niños sí seguían estudiando, pero muchas niñas no pudieron concluir, ¿verdad? Hacer las tareas porque estaban dedicados al cuidado, tanto de una persona menor como de una persona en alguna situación de riesgo de salud. Gracias a los tres ponentes. Ahora le voy a dar la palabra a Nelson Solano. Muy buenas tardes, Nelson Solano, orientador escolar. Una consulta muy interesante, las ponencias de las tres investigadoras y académicas con respecto a los derechos de las niñas y, bueno, de los niños, las niñas y adolescentes, principalmente hoy, Día de la Niña. Y mi consulta era, ¿cuáles han sido las acciones afirmativas que han realizado cada una desde sus espacios académicos y hasta personales para hacer acciones afirmativas para los derechos de las niñas, ya sea también desde el ámbito académico, cognitivo o desde una lucha por los derechos desde un ámbito legal? Muchísimas gracias. Gracias, Nelson. Juanita, adelante. Ok, sí, muy interesante la consulta de Nelson, porque como traté yo de transmitir, ¿verdad? Esto es de todos y de todas. Entonces, dentro de nuestros diferentes espacios, sí hay posibilidades, ¿verdad? De promover los derechos de las niñas, de los niños. En mi caso, pues soy docente de la carrera de trabajo social y son temáticas que abordamos en las clases, ¿verdad? Son temas que siempre están presentes, dado que trabajo social tiene un papel muy importante en todo el tema de niñez. Eso ha sido así desde en la historia de la carrera, pues ha estado presente en toda la problemática de la niñez. Entonces, sí, creo yo que es bien importante. En mi caso personal, fíjese que yo, Nelson, soy voluntaria de salud emocional. Entonces, en una organización que se llama Teléfono de la Esperanza, nosotros damos apoyo, ¿verdad? A familias, a madres y familias en general que tienen alguna situación de crisis. Entonces, creo yo que al trabajar con madres, creo que también estamos colateralmente también beneficiando a estas madres en su rol, ¿verdad? Porque una madre sana, pues también está en mejores posibilidades de tener emocionalmente, pues más posibilidades de influir positivamente en la vida de sus hijos. Entonces, sí, yo creo que todas y todos tenemos posibilidades de aportar, ¿verdad? A los derechos de los niños y las niñas. Hola Nelson, también quiero compartir mi experiencia como docente. En la Universidad Nacional de Asunción tenemos como 3 ejes, que es la parte académica de cursos, la parte de investigación y también la parte de extensión, el componente de extensión universitaria, que significa vincular a la universidad con la comunidad. En esa experiencia, lo que generalmente hacemos es habitualmente señalar como un objetivo de llegar a un sector vulnerable y promover los derechos humanos de las personas. Entonces, hemos tenido como actividades, acciones afirmativas en distintas
en distintas etapas, por ejemplo, visitando comunidades indígenas, justamente realizando como una participación activa de las personas que son miembros de la comunidad, especialmente enfocado a niñas y niños, para que ellos puedan el día de mañana ser defensores de sus propias comunidades. O sea, como somos estudiantes, mis alumnos son estudiantes de derechos, consiguen todas las herramientas necesarias, tanto a nivel de instrumentos, de protección, tanto a nivel interno, internacional, y eso lo llevamos al terreno para justamente sensibilizar en sus derechos, en la forma de los mecanismos, de cómo defenderlos, y de esa manera entonces vincular a la universidad con la comunidad. Otras veces lo que hacemos es como visitar instituciones públicas para justamente hacer también esta labor de promoción de derechos, también como parte del Poder Judicial. Generalmente me suelen convocar para un programa que se llama conociendo a los juzgadores. Entonces es que el juez que yo quiero se llama, perdón, el programa. Entonces es como que uno va a las instituciones públicas, entonces educativas, y ahí es que escucha a los niños cómo quieren que se les juzgue, como, o sea, también un intercambio de roles, donde es muy interesante. O sea, siempre tenemos como acciones afirmativas de poder compartir justamente eh, un poco de esperanza para los niños y niñas. Sí, Nelson, bueno, y en el caso de la Universidad Nacional, desde el INEINA, pues estamos trabajando desde el 2019 prácticamente en lo que son proyectos, ¿verdad?, de extensión, de investigación y de extensión sobre género, y además también a través de la docencia. Yo imparto también la clase de legislación educativa, y dentro de la legislación educativa, pues converso ¿verdad?, con el estudiantado, que lo importante aquí no solo ver la formalidad de las leyes, porque tenemos cualquier cantidad, un paraguas muy grande de protección de los derechos de la mujer, pero cómo llevar esto a la realidad. Queremos una igualdad real, no solo una igualdad que está ahí en el papel, sino cómo la llevamos, y para poderla llevar a la realidad hay que hacer un cambio, y este cambio solo se va a lograr a través de una educación y cambiando este sistema, ¿verdad?, sociocultural que tenemos completamente machista y patriarcal. Entonces sí, desde ahí, desde mi ámbito familiar también, dentro de la familia, tratando con igualdad a todas las personas, con respeto, empoderando a las niñas, haciendo partícipe a los niños también y a los hombres, que es importante, porque muchas veces esta temática de género, feminismo, ¿verdad?, tiene como así, o se ve hasta como un tema subversivo. Entonces los hombres no quieren participar en esto. Entonces hay que invitarles para que conozcan, porque la falta de educación es lo que hace esto. Entonces necesitamos también la alianza con los hombres, porque dentro de una investigación que realizamos dentro de la Universidad Nacional, las niñas sí se están empoderando, pero los niños en este caso siguen manteniendo y reproduciendo muchos roles y estereotipos. Entonces necesitamos trabajar también con los niños, ¿verdad?, y con los hombres para poder lograr esta igualdad real. Gracias nuevamente a las tres ponentes. Tenemos aún dos personas que tienen una pregunta. Le doy la palabra a Alison Núñez Méndez. Buenas tardes, aquí sí, todavía estamos de tarde. Alison Núñez Méndez de la UNED de Costa Rica. Agradecerles a las tres, ¿verdad?, su presentación. Creo que exactamente como acaba de decir la doctora Miroslava, tenemos que empezar desde el inicio con estos niños, ¿verdad?, que vienen con toda esa carga de socialización, y que es muy difícil. Sin embargo, mi pregunta iba dirigida a doña Fátima, la doctora Fátima. Me llamó poderosamente la atención lo que estaba diciendo de que no tienen registros, y me asustó también, que no tienen registros de las niñas, adolescentes que han sido madres. Entonces yo me ponía a pensar cómo anda el sistema, ¿verdad?, de registro de nacimientos, porque, bueno, creo que es muy serio esa situación, en el sentido de que ni siquiera han recibido cuidados prenatales, con su embarazo y demás, y que no hay registro, ¿verdad? Entonces, doctora Fátima, por ahí iba mi pregunta. ¿Fue que yo le comprendí mal, o realmente en su país pues se está presentando esta situación tan seria, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. En realidad, lo que no tenemos es como datos estadísticos oficiales, por eso es que actualizados. Son muy antiguos los que tenemos, entonces por eso es que me mencionaba los datos recopilados por una fundación. Sí, son serios, o sea, en el sentido es la problemática más seria que tenemos, realmente el embarazo adolescente. Solamente en la última semana de septiembre yo he tenido en una semana 3 casos de niñas madres, entonces sí es una problemática en Paraguay el caso de niñas madres y niñas y adolescentes madres y el trabajo que se va viendo realmente es ya cuando llega al sistema judicial, es que ya todo el sistema preventivo, el sistema educativo, esos órganos fallaron, entonces sí, lastimosamente tenemos como el sistema de registro civil y todo eso, pero no están como compendiado todo y no podemos como tener como un dato oficial en el cual nosotros como podamos contrastar con informes que va realizando la sociedad civil. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Fátima y Alison. Y finalmente le damos la palabra a Ana Arguedas. Buenas tardes, Ana Arguedas de Lineína, compañera de Miroslava en la Universidad Nacional. Quería hacer la pregunta a Juanita y a Fátima. A partir de una recomendación que Juanita puso al final de su presentación, quería preguntarles a ustedes como académicas, ¿verdad? Como en su labor académica, ¿cuál es la experiencia en sus países sobre si la investigación académica que se realiza en las instituciones educativas de sus países son consideradas en la toma de decisiones políticas, en la toma de decisiones de políticas públicas? Ok, Juanita. sí, gracias, sí. Pues lastimos, no quisiera decirle que hacemos aportes significativos y que tenemos intervención en toma de decisiones. Pero en realidad que muchas veces estas investigaciones que hacemos en la academia quedan en propuestas, ¿verdad? Quedan en ideas, en resultados que nada más hacen como que comprobar lo que en realidad percibimos y vivimos día a día. Lastimosamente, en el caso de trabajo social, muchas veces las trabajadoras sociales no tenemos cargos de toma de decisiones a nivel de instituciones directoras de toda la problemática de niñez. En mi caso, por ejemplo, para hacer esta investigación, trabajé con una red de organizaciones que trabajan por niñez que se llama COIPRODEN. Funciona aquí en Honduras, son como 26 instituciones y sí se les dio los resultados de la investigación. Se ha compartido, pero no puedo decir que a partir de la investigación como que hubo alguna política, alguna, ¿qué le digo? Cambio, ¿verdad? A favor de la niñez. Sí, creo yo que existe la buena intención y hay un trabajo importante que se está haciendo. Como yo mencionaba, ¿verdad? Hay un trabajo importante que se está haciendo a favor de la niñez, pero que todavía persisten en Honduras problemas muy serios, ¿verdad? En cuanto a la niñez, como por ejemplo trabajo infantil, migración de niños, niñez en situación de calle, etcétera. Es interminable la lista, ¿verdad? Pero sí hay esfuerzos que se están haciendo, no necesariamente de manera directa, digamos, con ciertas investigaciones, pero yo creo que estamos en proceso de socializar todos estos resultados. Yo me alegré cuando supe el tema de este conversatorio, porque yo creo que aquí también esto queda grabado, esto otras personas lo escuchan y bueno, estamos dispuestos a cooperar, ¿verdad? En cualquier decisión que sea a favor de la niñez.
Muchas gracias, Ana, también por la pregunta. Realmente, al igual que la doctora Juanita, considero que vinculado directamente como la investigación que generalmente son expuestas en los reportes, en los informes o en las revistas jurídicas, en el caso de la facultad a la que pertenezco, eh, no podría decir que están directamente vinculadas a las políticas públicas, pero considero que sí, esas personas que van siendo capacitadas, especializadas, sensibilizadas, van ocupando gradualmente cargos de toma de decisión. Entonces, con esos informes, sabiendo que están ahí, pues si lo consideran pertinente, yo creo que podrían ser muy efectivos. Pero sí, como que pareciera ser también que falta ese paso, ese nexo de vínculo directo entre la academia y el poder de planificador, ¿verdad? En este caso, el Ejecutivo en Paraguay. Muchas gracias, Fátima y Juanita. Bueno, nos acercamos ya al cierre de esta actividad. Y para finalizar, le voy a dar la palabra al compañero Eduardo Ortiz, quien es el coordinador del OVINA. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, agradecemos a las tres personas expositoras por contextualizar la problemática de derechos de niñez y de adolescencia en Honduras, Paraguay y Costa Rica. En síntesis, la doctora Lobo propuso un marco teórico de análisis de la temática, teoría del desarrollo sostenible, teoría de las necesidades básicas, sociología de la niñez. La máster Huerta nos contextualiza la situación de violencia de derechos de niñez en Paraguay y la máster Bonilla nos presenta los desafíos en el posicionamiento de igualdad de género en la educación costarricense. Entonces agradecemos de antemano todo el apoyo de las tres expositoras y los esperamos en una siguiente actividad. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Y a todas las Gracias, personas que saludos. estaban conectadas también. Muchas gracias a quienes estaban siguiendo, que siguieron el conversatorio, por su compromiso con los derechos humanos para todas las personas. Muchísimas gracias.